¿Por qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional. Certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau. Certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos. Certificación Instituto Licenciatura con Apostillamiento de la Haya. Universidad Prometa. Diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos. DAI. Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Señor, vengo a ti, regreso a ti, mi Dios, al que fue herido, al que mi ser quebró. Me quebrantaste con amor, me levantaste, Dios, tu sufrimiento por mí entendí y te adoraré, no importa qué hagas, te bendeciré, aunque pobre esté, si
y te adoraré. No importa qué hagas, te bendeciré. Aunque pobre esté, si herido estoy, cantaré a ti una canción al que es todo para mí. Una canción al que es todo para mí. Buenas tardes, en nombre del Ministerio Cristiano Logos Perú, los saludamos a cada uno de ustedes. Soy coordinadora del ministerio. En esta oportunidad tendremos la cuarta clase del curso Perspectivas Generales del Antiguo Testamento. Estudiaremos otra forma de tener un cuadro panorámico del Antiguo Testamento, estudiando los 7 pactos principales que Dios hizo con el hombre y las 5 épocas principales del Antiguo Testamento. A continuación, presentamos al expositor, director del Ministerio Cristiano Logos Perú, César Mamaní. Y lo que estamos haciendo en esta primera etapa es tratar de tener toda la estructura del Antiguo Testamento en nuestra mente. Cuando leamos el Antiguo Testamento o encontremos un pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, inmediatamente que nuestra mente se conecte y pueda conectarnos en el momento y en el tiempo y en la geografía que está hablando. Esa es la idea en este primer momento. Así que les sugiero que por favor revisen los PowerPoint que le hemos enviado. Revisen también. Yo también tengo el Zucker. Revisen también la grabación que se les está enviando y de esa manera poder dominar mejor el tema, ¿no? Así que estamos ahora dispuestos a continuar con esta clase y también voy a contestar una pregunta que hizo el pastor José en una de las clases. Vamos a acuñar ese momento y vamos a dar la respuesta debida. Una vez más, Señor, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por cada uno de tus siervos, de tus siervas, cada uno de los hermanos, hermanas, cada uno de los que nos visitan, aún de los que no son en Ascrit, y tienen esa sed y ese deseo de seguir aprendiendo la palabra. Estamos conscientes que sin tu presencia no somos nada, y sin tu presencia, Señor, esta palabra es hueca y vacía. Te pedimos humildemente que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente, quita todo cansancio, Señor, y haz que tu palabra pueda arder en nuestros corazones como ardió en aquellos que estaban de camino a Emaús. Padre bendito, gracias, y encomendamos pues todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ya hemos hecho el tema de la importancia del estudio del Antiguo Testamento. Y creo que cada uno de ustedes gran importancia de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. También hemos estado mirando el por qué estudiar el Antiguo Testamento. Hemos dicho que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Hemos dicho que el Antiguo Testamento está entretejido con el Nuevo Testamento. Hemos dicho que el Antiguo Testamento contiene los principios de todas las doctrinas que contiene la palabra del Señor. Perspectivas general del Antiguo Testamento es nuestro tema. Hemos visto la importancia del Antiguo Testamento. Hemos visto el Antiguo Testamento hecho sencillo y a través de este título
estamos conociendo 8 maneras distintas de conocer la Escritura en forma sencilla. 8 maneras distintas de conocer la estructura del Antiguo Testamento en forma sencilla. La estructura del Antiguo Testamento la vamos a ver a través de las 7 migraciones, ya lo hemos visto, a través de personajes claves, a través de 3 divisiones principales del Antiguo Testamento, a través de esos 11 libros que contienen el 95% de la narración del Antiguo Testamento, y también viendo un método fácil para recordar cada libro del Antiguo Testamento, los 7 pactos, las 5 épocas principales y los 50 eventos principales. Nos hemos quedado la clase pasada en los 7 pactos. Cuando hemos visto acerca de la geografía del Antiguo Testamento, hemos visto que durante la historia de 4000 años, la gente del Antiguo Testamento hizo 7 migraciones, 7 traslados geográficos principales, y al conocer esas 7 migraciones en secuencia y las circunstancias que prevalecieron y entender que todo eso encaja en el plan global de Dios, ya tenemos en una forma clara y sencilla el panorama del Antiguo Testamento. Hicimos desde Edén hasta Ur, de Ur a Arán, de Arán a Israel, de Israel a Egipto, de Egipto a Israel, de Israel a Babilonia y de Babilonia a Canaán. Todo el Antiguo Testamento paseado geográficamente. También hemos mirado a través de 20 personajes claves del Antiguo Testamento. Dentro de los personajes tenemos ahí Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Sistema de gobierno, patriarcado. Luego tenemos a Moisés, Josué, los 12 jueces, Samuel, sistema de gobierno a través de un líder, a través de un caudillo. Luego tenemos Saúl, David, Salomón, los 39 reyes del reino dividido, forma de gobierno a través de un rey o un monarca. Para completar la lista de los 20 personajes, hemos visto a Zorobabel, Esdras, Nehemías, personajes muy importantes en el retorno de Babilonia a Israel después de la cautividad. También dentro del relato del Antiguo Testamento hay 3 personajes que son importantes: Faraón, Nabucodonosor y los profetas. Estos 20 personajes claves del Antiguo Testamento están conectados con los 2.930 personas que son mencionados por nombre en el Antiguo Testamento. Un estudio dice que en toda la Biblia por lo menos hay 2.930 personas mencionadas por nombre. Y estos 20 personajes están conectados de una u otra manera con algunos de estos personajes. Por eso es muy importante para nosotros conocer estos 20 personajes principales de la palabra del Señor. También hemos visto a través de las divisiones principales del Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto y hemos tratado de memorizar los 39 libros del Antiguo Testamento. Hemos dicho que hay 3 divisiones: 17, 5 y 17. 17 históricos, 17 proféticos, 5 poéticos. Los 17 históricos se dividen en 2, 5 y 12. Los 17 poéticos se dividen en 2, 5 y 12. Quedaríamos de esta manera: 5 el Pentateuco, 12 históricos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Entonces quedaríamos así: 5, 5, 5, 12, 12, ¿no? Características que nos puede ayudar a memorizar el Antiguo Testamento. Luego hemos visto los
11 libros que tienen el 95% de la narración bíblica. El 95% de toda la historia está en estos 11 libros que nosotros ahora estamos viendo. Aquí tenemos Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, Esdras y Nehemías. Es decir, usted leyendo esos 11 libros ya tiene el 95% de toda la historia del Antiguo Testamento. Y bajo este cuadro vemos el libro de Job. El libro de Job encaja dentro de lo que es Génesis. Levítico encaja dentro de lo que es Éxodo y Número. Ruth encaja dentro de lo que es Jueces. Deuteronomio encaja dentro de lo que es Josué y Jueces. Y luego está Primera y Segunda de Crónicas, que son resúmenes de Reyes y de Samuel. Y luego también tenemos el libro de Esther, que es histórico y está dentro de Esdras y Nehemías, y todos los profetas que están dentro de Samuel y Reyes. Entonces, ahí tenemos otra forma de tener en estructura el Antiguo Testamento de una manera sencilla. Luego hemos visto un método fácil de recordar el contenido básico del Antiguo Testamento, ¿no? Conociendo el título, conociendo el contenido, uno puede recordar fácilmente. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Génesis, hemos dicho que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al final del capítulo, en ataúd fue enterrado José. Entonces, el contenido prácticamente de todo Génesis es desde la creación hasta José, ¿no? Luego hemos visto los 7 pactos principales que Dios hizo con los hombres. Dentro de todo el Antiguo Testamento hay 7 pactos principales. El pacto edénico con Adán, el pacto adámico con Adán, el pacto noénico con Noé, el pacto abrámico con Abraham, el pacto mosaico o sinaítico con Moisés, el pacto davínico con David, y por último, el nuevo pacto, el pacto de la gracia. 7 pactos. A través de esos 7 pactos, otra vez vamos a entender estructuralmente todo el contenido de los 39 libros, ¿no? Luego vamos a ver también otra estructura a través de las 5 épocas principales del Antiguo Testamento. Antes de que Israel llegara a ser una nación, Israel en Egipto, Israel en el desierto, de nuevo en la tierra prometida, el cautiverio y más adelante. Entonces, otra forma de poder memorizar todo el Antiguo Testamento. Luego, finalmente, tendremos los 50 eventos principales del Antiguo Testamento. Antes que Israel llegara a ser nación, en Egipto, en desierto, de nuevo a la tierra prometida y el cautiverio y más adelante. De esa manera, estaríamos haciendo un estudio de 8 formas sencillas para poder memorizar el Antiguo Testamento, para poder tener panorámicamente una estructura de todo el Antiguo Testamento. Así que cuando luego vayamos a las clases, usted está ya bien ubicado, sus neuronas van a conectarse fácilmente. Por eso la recomendación es, por favor, que revisen el PowerPoint. La recomendación es que repasen la lección. Si yo quiero preguntarme qué significa estudiante, es algo que siempre hago con los estudiantes. ¿Qué significa estudiante? Entonces, la palabra estudiante significa alguien que estudia antes. La mejor manera de aprender es estudiar antes. Usted ya tiene los 2 libros que vamos a estar usando después de esta grande introducción. Usted tiene el libro Perspectiva General del Antiguo Testamento. Usted debe leer antes de venir a clase. Y luego también hemos enviado un segundo libro que ya el pastor lo tiene,
Entonces, usted debe repasar, por favor. Si usted quiere hacerse un erudito, un doctor en el Antiguo Testamento, estudie, por favor. Sáquele tiempo, sáquele ganas para estudiar. Estamos haciendo todo el esfuerzo para poder hacer que usted sea un gran maestro de la palabra de Dios, un gran predicador del Antiguo Testamento. Esa es la meta con todos los líderes de ASCRI. Por eso estamos aquí, para poder ayudarnos y para poder desafiarnos en el nombre del Señor. Entonces, la semana pasada nos quedamos en el método fácil de recordar el contenido básico de cada libro del Antiguo Testamento y nos habíamos quedado en los libros proféticos y habíamos estudiado una manera fácil de conocer y recordar los profetas. ¿Se recuerdan? Los tres últimos profetas menores, los tres últimos profetas mayores. ¿Se recuerdan? Entonces, uno tiene que pensar ahora, los profetas antes del cautiverio, los profetas del cautiverio y los profetas después del cautiverio. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, cuando hablamos, ¿cuántos profetas profetizaron en el cautiverio? E inmediatamente usted dice 3. ¿Y quiénes son esos 3? Entonces saco los 3 de los profetas mayores, Ezequiel, Lamentaciones y Daniel. Los 3 profetas en el cautiverio. Los 3 profetas después del cautiverio. Me voy a los profetas menores y saco los 3 últimos. Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿verdad? El resto profetizaron antes del cautiverio. Luego hemos visto qué profetas profetizaron al reino de Judá, qué profetas profetizaron al reino de Israel. Y nos hemos quedado sorprendidos porque la mayoría de los profetas profetizaron al reino del sur, a Judá. Solamente 2 profetizaron al reino del norte. 2 profetizaron a Nínive y 1 a Moab. De esa manera, hemos visto el estudio para recordar fácilmente. Había una pregunta del pastor José y me parece interesante tratar. Hablamos de que Samuel era el padre de profetas. Y vamos a dar un pequeño estudio sobre este asunto para dar claridad a este pensamiento y poder entender mejor. Usted, cuando lee Samuel, encuentra el término los hijos de los profetas. Ahora, en un sentido más amplio del vocabulario, las palabras Naví, Roeg o Sej, que son 3 palabras para decir profeta en el Antiguo Testamento, lo hubo desde el Génesis. Abraham ya era un profeta, Moisés también era considerado como un profeta. Recuerden, Deuteronomio 18 dice que nunca más se levantará un profeta como este profeta que era Moisés. Ahora, durante el periodo de los jueces, el oficio profético se hizo pobre. Y dice la Biblia, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había un Osej, no había un Roeg con frecuencia. No había un profeta con frecuencia en ese tiempo. Y cuando miramos nosotros a Samuel y esta frase, los hijos de los profetas, el llamado de Samuel hacia el final de ese periodo trascendental fue el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra. Cuando analizamos y hacemos estudio de Samuel, a él se le dio esos 2 adjetivos de Roeg y Naví. Entonces, Samuel es el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra y se le puede considerar como fundador del oficio profético, como fundador del oficio profético y también un gran maestro de la escuela de profetas. Por favor, abran su Biblia
en Primera de Samuel, capítulo 10, y vamos a leer los versos 10 al 13. Primera de Samuel, capítulo 10, y vamos a leer de los versos 10 al 13. Primera de Samuel, capítulo 10, 10 al 13, dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio: también Samuel entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Ahí en esa historia vemos que hay un grupo de profetas. Vemos que hay una compañía de profetas que van a encontrarse con Saúl, y ustedes saben que Saúl no estaba bien, y cuando tienen ese encuentro, el Espíritu de Dios viene y aún Saúl comienza a profetizar. Pero lo que quiero resaltar es que allí ya había un grupo de profetas. No es uno, sino es un grupo. En el capítulo 7, por favor, versículos 16 y 17. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces está hablando de Samuel, que va a Ramá, está haciendo revisión, y en Ramá está su casa. Después de él y hasta el fin del tiempo del Antiguo Testamento, diversos hombres escogidos hablaron a la nación en nombre de Dios. Entonces, ahí en Ramá había un grupo de estudiantes, había un grupo de jóvenes que eran preparados en una escuela de profetas. Por eso usted más adelante va a ver grupos de profetas, ya no uno, sino grupos de profetas. En medio de este tiempo, Samuel levanta una escuela de profetas, y desde ese momento, entonces, hay grupos de profetas que vamos a encontrar en diferentes lugares. Y Samuel habría fundado lo que se conoce, pues, la escuela de profetas, los jóvenes que recibían su educación en estas escuelas. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20, dice, Primera de Samuel 19:20 dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía, y a Samuel que estaba ahí y Samuel los presidía, es decir, Samuel los dirigía. Samuel estaba como líder de ese grupo de profetas, de esa compañía de profetas, ¿no? Claramente dice la palabra del Señor: y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Conocidos como los hijos de los profetas. Estos estudiantes eran conocidos como los hijos de los profetas, y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 3 al 5, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2, de los versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor: y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, les dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él le dijo: sí lo sé, callad. Y Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo. Escuchen otra vez: los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron:
¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, cachar. Entonces, ahí usted tiene ya un pequeño estudio de lo que es los hijos de los profetas, y a los hijos de los profetas eran llamados a esos estudiantes de las escuelas de profetas que existían en ese tiempo. En primera momento, estas escuelas nos menciona que estaba en Ramá, la sede de Samuel, y los hijos de profetas no eran necesariamente recipientes directos del don profético, pero eran debidamente llamados, como los ministros evangélicos de hoy que son llamados, son reclutados, son capacitados y preparados estudiando la palabra de Dios y en los ejercicios espirituales. Las escuelas de profetas fueron una poderosa fuerza que limitó el avance de la marea del mal. Recuérdense que en el tiempo de Jueces, el pueblo estaba completamente alejado de Dios, completamente en sincretismo con todas las naciones, abandonaban, adoraban a ídolos, y en medio de esos tiempos difíciles es que se levantan estas escuelas para poder limitar el avance del mal que tan a menudo amenazó en sumergir al pueblo hebreo con la idolatría, con el materialismo, con la injusticia, y proporcionó una barrera contra la ola de corrupción que avanzaba con mucha rapidez. Estas escuelas proveyeron el adiestramiento mental, es decir, un adiestramiento de conocimiento, un adiestramiento espiritual a esos jóvenes seleccionados que serían los maestros y los dirigentes de la nación en el futuro. Así que todos nosotros tenemos que entender que la figura de Samuel, por eso es importantísimo, no solamente como juez, sino también como profeta y como quien levantó escuelas de profetas y como que también juzgó a las tribus en su temporada, ¿no? Es importante conocer para nosotros esto. El profeta Samuel fundó de acuerdo con la instrucción del Señor, no fue algo que se le vino a la mente y lo hizo, ¿no? Los cuales tenían como objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas esas partes. Yo creo que en estos tiempos también necesitamos preparar hombres y mujeres como estos jovencitos que se preparaban. Necesitamos tener escuelas, cada iglesia tener escuelas para preparar en conocimiento y en espíritu a tantos jóvenes, a tantas señoritas, y solamente de esa manera podremos frenar toda la corrupción, de esa manera podemos frenar la influencia del mundo hacia la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Eran jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos, que recibieron el nombre de hijo de los profetas. A medida que estudiaban la palabra de Dios, los alumnos recibían fuerza de lo alto, gozaban de respeto y confianza del pueblo, tanto también por su saber como su piedad, tanto por el conocimiento como también por su vida espiritual. ¿Cómo se sostenían los alumnos? Usted de repente va a decirle, enviaban ofrendas desde Estados Unidos. Estados Unidos no existía en ese tiempo. Los alumnos se sostenían cultivando la tierra, realizando trabajo manual. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendían el oficio de agricultura. Y muchos de los maestros mantenían también por medio de este trabajo manual, esta escuela. Así que ellos eran reclutados, capacitados, pero también ellos trabajaban para sostenerse y no estaban esperando la ayuda de otro lugar. De igual manera, podríamos hacer nosotros en este tiempo, ¿verdad? Muy bien. Eso fue una pregunta de Pastor José y ahí está una respuesta para sustentar la escuela de profetas. Ahora entremos a este punto número 6, donde se ve
los 7 pactos principales que Dios hizo con los hombres. Otra vez más, queremos tener en nuestra mente la estructura de todo el Antiguo Testamento. Hasta aquí ya lo hemos hecho de 5 maneras. Ahora nos vamos por la 6ª. Entonces hay que recordar estos pactos, el pacto de edénico y el pacto adámico, que es con Adán. Ya ustedes se imaginan que eso es en el huerto de Edén. El pacto noénico después del diluvio, el pacto abrámico, el capítulo 12 del libro de Génesis, el pacto mosaico en el libro de Éxodo, el pacto davínico en el primera de Samuel y el nuevo pacto que es al final de estos tiempos del Antiguo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pacto edénico. Todo comenzó obviamente cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto de Edén, hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero con una responsabilidad de sojuzgar la tierra y tener dominio sobre todo ser viviente. Pero también había el mandato de fructificar y multiplicar en generaciones semejante a ellos mismos. Si ellos hubiesen guardado su parte del pacto, no hubiese venido la muerte. Sin embargo, ellos fracasan y a causa de su desobediencia viene la caída, el hombre muere y de esa manera la muerte caería a toda la humanidad. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso. Entonces, después de que pecó Adán, Dios no abandonó su plan para la humanidad. Hemos leído en Pedro también que dice que a Jesucristo ya lo había predestinado antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de restauración. Entonces hizo un segundo pacto con Adán. Y este pacto se conoce como el pacto adánico y establece las condiciones que ahora existen en la vida de todo ser humano. Dolor en el parto de las mujeres. La tierra afectada produce espinos y cardos, nos hace sudar para comer el pan de cada día. Comer con el arduo trabajo y sudor de la frente. Y la muerte física que pasó a todos los hombres. Sin embargo, en todo esta escena, sale Génesis 3:16, el protoevangelio. Adán ha pecado, ha fracasado, inmediatamente Dios viene a sanar, inmediatamente Dios viene a restaurar. Y en Génesis 3:16, la promesa de un redentor, la promesa que de la simiente de la mujer alguien iba a nacer, iba a vencer a Satanás. Ahí está la promesa. Ese es nuestro segundo pacto que nosotros encontramos en la Biblia. Luego, una vez más, los hijos de los hombres los hijos de los hombres con los hijos de Dios se mezclan, hay un sincretismo y la maldad se multiplica de tal manera que llega a colmar a Dios y Dios decide enviar un diluvio para poder cortar una vez más al hombre. Entonces ahí vemos que Dios determina destruir al hombre de la faz de la tierra, pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Dios hizo un pacto con él, con Noé, por el cual todo ser viviente moriría y la tierra sería poblada a través de Noé y su familia, sin olvidar a animales que entraron al arca, y con él luego al salir hace un pacto. Nunca más destruir la tierra con lluvia, y pone una señal, el arco iris.
Luego, seguimos paseando por el libro de Génesis y entonces encontramos el pacto abrámico. Hasta aquí ya hemos ido de Génesis 1 hasta Génesis 11 y ahora llegamos a Génesis 12, el pacto abrámico. El próximo pacto que Dios hace es con Abraham, el cual se encuentra en Génesis 12, 1, 3, y esto es clave para conocer el Antiguo Testamento. Dios le dice aquí a Abraham y le promete dos cosas. Una es que promete hacer de Abraham una gran nación. De aquí va a nacer la nación escogida de Dios, la nación de Israel. Dios le promete hacer de su generación una nación, pero también la segunda promesa es bendecir a todas las familias a través de la simiente de Abraham. En este pacto vemos entonces dos cosas que Dios promete. Promete formar una nación del linaje de Abraham y segundo, a través de este linaje, bendecir a todas las naciones del mundo entero. Estos tres versículos dan a conocer el pacto abrámico y son el eje del Antiguo Testamento. Y su comprensión de este pacto es esencial para entender toda la Biblia. Si una persona no comprende estos tres versículos, no va a poder entender entonces el plan de Dios para todas las edades. Le va a ser difícil entender todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque en estos tres versículos está la cápsula que contiene todo el plan y el propósito de Dios. Formarse una nación para que esa nación viva de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus preceptos, una nación separada, una nación santa, para influenciar a toda la humanidad, y a través de esta nación cumplir la promesa que le hizo a Adán de un redentor. Y a través de ese redentor, bendecir toda la humanidad. Luego tenemos el pacto mosaico. La nación que Dios le prometió a Abraham comenzó a desarrollarse y cuando crece la nación a una población de 70 personas allá en Canaán, de la familia de Jacob, y luego ellos van a ir a Egipto y durante los 430 años que estuvieron en Egipto, la familia se multiplica, crece grandemente dentro de las fronteras de Egipto, de tal manera que los egipcios tenían temor, tenían miedo de que se sublevaran y comenzaron a oprimirlo. De 70 personas pasan a crecer a más de 2 millones de personas. Ya la nación de Israel está ahí, ya ha crecido ya. Y entonces cuando estaban oprimidos y ellos clamaron a Dios, Dios levanta al primer caudillo del pueblo de Israel, al primer líder del pueblo de Israel, a Moisés. Y cuando Moisés está sacando al pueblo de Israel, cuando llega al monte de Sinaí, entonces Dios hace un pacto con Moisés en el monte de Sinaí. Y por eso nosotros llamamos el pacto mosaico. Ahora, quiero recordarles que de pacto a pacto no está cambiando la promesa. Al contrario, va ratificando la promesa que le hizo a Abraham. La promesa le ratifica a Jacob. La promesa lo ratifica a Isaac. Esa promesa va a irse ratificando. Pero aquí ya encontramos nosotros el pacto mosaico. Es algo que tenemos que recordar. Y ya estamos en el libro de Éxodo. Y ya estamos llegando al libro de Números, ¿no? Y luego vamos a encontrar el pacto davínico. Después de la muerte de Josué y el periodo de 400 años de los jueces, Dios estableció un pacto con el rey David. Esto se conoce como el pacto davínico. Y este pacto es que donde Dios promete a David que su simiente continuaría gobernando
el cumplimiento de esa promesa, por supuesto, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien es la simiente y el linaje de David, ¿no? Entonces, es importante, y ya con esto estamos en el Primera de Samuel, ya nos estamos paseando todo el Antiguo Testamento. Luego nosotros vamos a tener el nuevo pacto, ¿no? Dios probó su fidelidad a cada uno de estos pactos, mantuvo la promesa. Cristo nació, todos estos pactos anteriores y se unieron en un nuevo pacto. Y ese pacto está incorporado ahora dentro de la vida, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, todos uno en Cristo Jesús. Porque en Jesús se funden todos estos pactos que hemos visto y es el cumplimiento. Y por eso ahora nosotros también somos una bendecida, porque somos del linaje de David, y a través de Jesucristo ahora somos la nación santa, al sacerdote, como dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Nos hemos dado otra vez otro repaso estructural del Antiguo Testamento. Ahora vemos a otra forma de poder tener la estructura del Antiguo Testamento. Las 5 épocas principales del Antiguo Testamento. Las 5 épocas principales del Antiguo Testamento. Entonces comenzamos a pensar y a memorizar antes de que Israel llegara a ser una nación. Antes que Israel llegara a ser una nación. Entonces estoy pensando en el libro de Génesis, estoy pensando en Juan, estoy pensando en Noé, en Abraham, la promesa, todavía no hay nación. Luego llegamos a la tierra prometida, hay 30 personas ahí en Canaán, y la promesa se va cumpliendo, y cuando llegan a Egipto se multiplican a 2 millones. Entonces, antes de ese momento, es una época antes de ese momento. Un segundo momento es cuando Israel está en Egipto por 430 años. Es una segunda época que vamos a ver. Otra época es Israel en el desierto, cuando Israel sale de Egipto y va a vagar por el desierto. Esta época importante para nosotros. Y luego, de nuevo a la tierra prometida, cuando Moisés muere en Moab, Dios llama a Josué, Josué cruza el río Jordán y entra a conquistar la tierra prometida. De nuevo en la tierra prometida. ¿Por qué de nuevo? Porque Jacob y sus hijos estaban en la tierra prometida, 70, y se fueron a Egipto. Y estuvieron 430 años allí. Y ahora al salir de nuevo van a regresar a la tierra prometida, ¿no? Y luego veremos también el tiempo de el cautiverio y más adelante. Recuerden que allí en la tierra prometida, esa nación ya eran 12 tribus. Y esas 12 tribus inicialmente fueron gobernados en una forma unida. El reino unido, Saúl, David, Salomón, los reinaba a las 12 tribus. Pero después de la muerte de Salomón, se divide el reino en 2. El reino de Judá en 2 y el reino de Israel, los 10. El reino del norte con Jeroboam, el reino del sur con Roboam. Entonces, es otra época de la que nosotros podemos estudiar. Antes de que Israel llegara a ser una nación. Esto incluye todo el periodo desde la creación, incluye el diluvio, el llamado de Abraham, el principio del crecimiento de la familia de Abraham hasta que la nación alcanzó a tener una población de 70 personas y José está gobernando en Egipto. Entonces, este es un periodo que nosotros tenemos que recordar, ¿no?
para ubicar los personajes, para ubicar los acontecimientos principales, para ubicar los pactos principales que se hizo. Por ejemplo, si ya estamos aquí en Génesis 12, ya ha habido un pacto edénico, ha habido un pacto adámico, ha habido un pacto noénico y ahora Abraham, el pacto abrámico. ¿Ven? Hasta aquí ya vemos esos pactos. Luego tenemos el periodo de Israel en Egipto. Entonces, una vez más, son 430 años. Durante ese periodo, Israel creció de solo 70 personas hasta ser más de 2 millones de personas. ¿Se recuerda usted en el libro de Éxodo, cuando Moisés baja del monte y destruye las tablas y Dios está enojado con el pueblo de Israel porque Aarón hizo becerro y comenzó la idolatría? Y entonces el Señor le dice, pues lleva a tu pueblo, Moisés. Y Moisés le dice, no, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques. Pero hay una oración profunda de Moisés cuando le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ahora, recordemos un momento, ¿cuántos años tenía Moisés cuando le está diciendo a Dios, muéstrame tu gloria? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 80 años. A los 80 años comienza su ministerio de ser líder, va sacando al pueblo. Entonces era un hombre de más de 80 años que le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Pero Moisés ya había visto la gloria del Señor. Moisés había visto la gloria de Dios en la zarza. Moisés había visto la gloria de Dios en las plagas. Moisés había visto la gloria de Dios cruzando el mar Rojo. Moisés había visto la gloria de Dios cuando subió al monte de Jehová. Y sin embargo, cuando ahora el Señor le está comisionando llevar al pueblo, le dice, muéstrame tu gloria. ¿Y sabe por qué dice, muéstrame tu gloria? Porque Moisés entendía que se sentía incapaz para llevar a estas 2 millones de personas, personas murmuradoras, personas idólatras. Y entonces Moisés humildemente le dice, Señor, no, muéstrame tu gloria. Y si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Israel había crecido. Israel era, imagínese usted pastoreando a 2 millones de personas. ¿Qué le pediría usted a Dios? ¿Cómo juzgar? ¿Cómo guiarlos? Wow. Y por eso hay que aprender lo que hizo Moisés. Humillarnos ante la presencia del Señor y decirle, Señor, queremos ver más de tu naturaleza. Queremos ver más de quién eres tú. Queremos conocerte más, Señor. Y que tú seas, Señor, que vaya delante de cada uno de nosotros. Israel en Egipto, ¿verdad? Israel en el desierto ahora. Los próximos 40 años desde el cruce milagroso del Mar Rojo, las peregrinaciones por el desierto hasta el cruce milagroso del río Jordán. Israel en el desierto. Uno se hace la pregunta, ¿por qué 40 años? Cuando Dios podría haberlos llevado de una forma más sencilla y rápida a la tierra de Canaán. Recuerden que cada acto que Dios permite es con un propósito. Y el libro de Deuteronomio lo va a repetir vez tras vez. Porque Dios quería que Egipto saliera del corazón del pueblo de Israel. Dios no quería que el pueblo de Israel entrara contaminado con todo lo que habían aprendido en el pueblo de Egipto. Y en el desierto Dios fue tratando a este pueblo, trabajando con el carácter de este pueblo. Ahora recordemos también
que la generación que sale de Egipto no logra entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. ¿Por qué? En 1 Corintios capítulo 10 lo va a decir claramente. Porque este pueblo no buscó a Dios por su amor, no buscó a Dios, aún no cumplió con el pacto que Dios había hecho con ellos. Y continuamente le daba las espaldas a Dios. Continuamente se iban tras otros dioses. Continuamente no apreciaban la ley de Dios, el mandato de Dios. Y es por eso que toda esta generación no entró a la tierra prometida. Y aún nuestro gran líder caudillo Moisés no logró entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por haber desobedecido un mandato de Dios. Y Dios le dice, por esta causa no vas a entrar. Vas a mirar, pero no vas a entrar, ¿no? Y en este periodo miramos dos milagros que son similares. Moisés hace cruzar el Mar Rojo y Josué hace cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Pastor, una consulta. En la escuela de los profetas, ¿qué enseñaban ahí? Porque si nosotros vemos el contexto en nuestra actualidad, hay una serie de profetas. Dice que salió de la escuela de los profetas. Pastor, sería muy interesante hacer un estudio de cómo era esta escuela de profetas. Es cierto, en estos últimos tiempos sobreabunda, pero una lección es que no se autodenomina, no se autoelige. Y usted va a ver también, por ejemplo, en el libro de Jueces, no hay ningún juez, solo uno, que se autodenomina. Y ese es un principio que nosotros debemos usar, debemos imitar. Todo es por iniciativa divina. Por ejemplo, si yo quisiera tener a un estudiante en mi escuela, tendría que buscar la dirección divina, tendría que estar seguro que tiene un llamamiento divino, como lo tenían esos jóvenes, y comenzarle a adiestrar en conocimiento y espiritualmente también, ¿no? Entonces, ahora para nosotros nuestro parámetro es la palabra de Dios. De igual manera, podríamos ir al Nuevo Testamento y ver, por ejemplo, cómo eligió Jesús a sus discípulos, cómo caminó con sus discípulos. Entonces, si uno mira el modelo bíblico, no hay ningún profeta, no hay ningún pastor que salta de la noche a la mañana sin ningún llamamiento, sin ninguna preparación, sin sujetarse a alguien, ¿no? Son principios que hay en la palabra del Señor. No sé si respondo tu pregunta, pastor. Amén, pastor. Amén. Porque venía mi pregunta en este caso, pastor, porque yo estuve pastoreando Huacho por 12 años. Cuando recién llegué me invitaron a una conferencia profética, apostólica. Bueno, con el deseo de recién novato, recién saliendo a la obra del Señor, quería experimentar, quería ver el asunto, pensando que todo era lo correcto, pero cuando llegué me encontré con un espectáculo, con un show, que no tenía nada que ver con las escrituras. Si nosotros debemos diferenciar los que están por Lima, los que estuve por Lima, y vi tantas cosas que acá en el norte aún no se ven, como por ejemplo en los estudios acerca de la Dios Madre, de todo ese asunto, de la iglesia de Dios internacional, creo que se llama la Dios Madre. Entonces son cosas que acá en el norte aún nosotros no vemos y que carecemos de ese estudio. Cuando estoy allá, tuve que involucrarme en ese asunto para defender la apología. Ahora, en el sur existe mucho esto. Las congregaciones, sus escuelas proféticas, dice la escuela de los profetas. ¿Y cuál es la escuela de los profetas de ellos? Es transmitirle que el otro como que empieza un futuro, un acontecimiento de lo que puede pasar, pero no basado en las escrituras, sino bajo esa escuela de lo profético. En Barranca salió un apóstol que me sacó una espada y comenzó a todos a transmitirle
lo profético, cogió trigo y comenzó a tirarlo y dijo, esto es la escuela de los profetas. La escuela de los profetas. Entonces, si nosotros ahora estudiamos las escrituras, podemos analizar y poder preparar a una escuela. Creo que he estado en Ignacio Escudero escuchando y un despertar en el Señor y un desafío del Señor. Creo que en estos últimos tiempos todos necesitamos meternos a la escuela, pero no en esa escuela Bambacay, sino en la escuela del Señor. Aprendamos para hablar bien del Señor. Y esto, vamos aprendiendo, y que el Señor nos continúe ayudando. Gracias, pastor, por el momento compartido. No, yo le agradezco también porque eso nos ayuda a los que estamos escuchando. Y gracias a Dios porque en su gracia todavía Él nos mantiene firmes en su palabra, ¿no? Por eso todos nosotros que estamos aquí tenemos que basarnos en las escrituras, todo. Así que cuando viene algún movimiento tengo que yo examinarlo a la luz de la palabra del Señor. Y la primera pregunta que se me viene siempre a mí es, ¿Jesucristo qué pensó? Jesucristo practicó, porque la Biblia dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Y luego dice, el fundamento son los apóstoles. Entonces yo tendría que ir a mirar a Pablo, a Pedro, a Juan, ¿qué dicen sobre este asunto? Entonces mirar a la luz de las escrituras, ¿no? Y sobre eso estamos nosotros sobreedificando. No tenemos que hacer algo novedoso como estas escuelas que lastimosamente son movimientos carismáticos y muchos de ellos con mucha pobreza de estudio de la palabra de Dios. Con mucha pobreza de estudio de la palabra de Dios, es todo sensacionalismo. Es usando la música, manipulando a través de la música a la audiencia. Sin música no pueden ministrar. Sin música no hay unción de Dios. Eso es una manipulación psicológica, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para prepararnos y adiestrarnos y juntos unirnos y poder como hermanos volver a las sanas escrituras. Necesitamos levantarnos como estos profetas que levantó Samuel para contrarrestar todas estas enseñanzas erráticas, ¿no? Bien, pastores, pasó 5 minutos, volvamos a la clase. ¿Quién toca la campana, por favor? Muy bien. Entonces, estamos viendo ahora otra forma de tener estructuralmente el Antiguo Testamento y estamos viendo por estas etapas y ahora hemos visto Israel en el desierto. Luego de que Israel está en desierto, hay otra época, ¿no? De nuevo en la tierra prometida. Aproximadamente 1000 años. Este periodo incluye la conquista y la repartición de Canaán, el resto de la vida de Josué, el periodo de 400 años de los jueces, el tiempo del reino unido, el tiempo del reino dividido, ¿no? Y hasta que Israel es dispersado por Asiria y Judá es llevado cautivo a Babilonia. Entonces, en este periodo están todos estos acontecimientos. Conquista de Canaán a través de Josué. Josué muere sin completar la conquista total de todo Israel, de toda la tierra prometida. Luego se quedan los jueces. No hay un líder como Josué. Y es más, Jueces dice que cuando murió Josué y los ancianos, la nueva generación ya no buscaba a Dios. Entonces el pueblo entra a una etapa de infidelidad, entra a una etapa de darle las espaldas a Dios. Ahora, Dios, antes que entraran a la tierra prometida a través del libro de Deuteronomio, usted puede leer el libro de Deuteronomio, les dice que cuando entran, deben conquistar todo, deben
desalojar totalmente, no deben dejar a nadie en la tierra prometida, no deben hacer pacto con ninguna persona, no deben hacer pacto con ninguna nación y tampoco no deben casarse, sus hijos no deben casarse, sus hijas no deberían casarse con personas de otras naciones. Pero da la razón es que si ustedes lo dejan, ellos los van a desviar a ustedes, ellos les van a hacer idólatras a ellos. Ellos les van a hacer practicar esas prácticas que ellos tenían, sacrificando niños a través de brujería. Entonces Dios les dice, tienen que desalojar. Cuando Josué muere, entonces ahora el pueblo le da las espaldas a Dios y Dios permite que una de las naciones oprime a una tribu, otra nación a otra tribu, otra nación a otra tribu. Y cuando están oprimidos, estas tribus clamaban a Dios y frente a ese clamor, Dios levantaba un juez. Una vez más, Dios levantaba un juez, no se autoproclamaba, Dios levantaba un juez, así como Sansón, como Débora, como Jefté. Y cuando Dios levantaba a estos jueces, Dios usaba a estos hombres y Dios mismo obraba para liberar a estas tribus. Y el texto bien claro dice, Jehová liberaba. Por ejemplo, cuando miramos a Gedeón tendría que ir contra 35,000 soldados. Y cuando Gedeón llama y convoca, hay alrededor de 32,000. Y el Señor le dice, no, es mucho. No vayan a pensar que por ellos van a vencer al enemigo. Luego se van 10,000, quedan 22,000 y el Señor le dice, no, todavía eso es mucho. Así que por favor, ahora cuando vayan, dile a ver que tomen agua y se queda 300 soldados contra 35,000. ¿Y qué hicieron los 300 soldados para vencer al enemigo? Sorpréndase, nada. Solamente tocaron las trompetas y quebraron las lámparas y gritaron. Frente a eso, nos relata el libro, la palabra de Dios, que los enemigos entre ellos confusos se mataron unos a otros y comenzaron a correr. Lo único que hicieron los 300 hombres es obedecer, tocar la trompeta, ¿no? Tirar la lámpara y gritar, y fue todo eso. Les estoy dando una idea para que se entienda que en el libro de Jueces, toda batalla fue ganada por Dios. No fue por el esfuerzo del hombre, no fue por la estrategia del hombre, no fue por la capacidad del juez. Sansón, si llegó a matar mucha gente, no fue por su capacidad, no fue por sus músculos, fue por la unción de Dios. Y tenemos que entender, y justamente hay un grupo de cristianos que han sacado un movimiento de guerra espiritual tomando el libro de Jueces, pero en el libro de Jueces no hay batalla que se haya ganado por el esfuerzo del hombre. Toda batalla ha sido ganada por Dios mismo en favor de su pueblo. Luego de esta etapa de los jueces, entonces llega Samuel, y Samuel ahora viene, como ya hemos visto, como profeta, como juez. Y entonces, a través de él, Dios va a establecer el primer rey del pueblo de Israel, el rey Saúl. Por eso hablamos del Reino Unido. Cuando hablamos del Reino Unido, estamos hablando de Saúl, de David y Salomón. Saúl falla delante de Dios. Dios le dice a Samuel que busque ahora al ungido de Dios, a David. David mira humanamente, quiere ungir a otro, le dice el Señor, no, porque yo no miro la apariencia, miro el corazón del hombre, ¿no? Y es una buena lección para nosotros. Aun cuando vamos a elegir discípulos, hay que mirar el corazón. Entonces luego David es ungido, Saúl comienza a perseguirlo, y luego sube David, luego de David entra Salomón. Esos tres reyes gobiernan a las 12 tribus, por eso se llama Reino Unido. Luego de Salomón se divide el reino y por eso se llama el reino dividido.
y hasta que Israel fue dispersado. Las 10 tribus fueron dispersados totalmente por Asiria, nunca más se unieron, y las 2 tribus fueron llevados a Babilonia y se mantuvieron por el pacto y la promesa que Dios había hecho a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés y a David. ¿Cuál era ese pacto? ¿Cuál era esa promesa? Nuestro Redentor, nuestro Rey. Y por eso conservó al remanente, como dice el libro de Isaías, el remanente. Luego tenemos en la otra época el del cautiverio y más adelante. 70 años de cautiverio. Luego regresan a Jerusalén y continuamos con la historia. 5 épocas importantes que hemos visto. Ahora, vamos a entender que esos 70 años de cautiverio es también un tratamiento de Dios con el pueblo de Israel. Les mencioné que en el libro de Jueces vemos que constantemente el pueblo va contra Dios, va adorando a ídolos, va dando las espaldas a Dios, no han respetado el pacto que Dios ha hecho, y el pueblo va 7 veces dando esa vuelta en el libro de Jueces, en esa condición. Entonces, lo que hace Dios es que los lleva a Babilonia como cautivos. Algo glorioso va a pasar ahí. Cuando el pueblo de Israel regresa a Canaán, ya no es una nación que adora dioses. Se vuelve una nación monoteísta, es decir, adora a un solo Dios. Una vez más, antes de ser llevados cautivos a Babilonia, Israel era idólatra. Adoraba a Baal, a Astaret, a Asera, buscaba otros dioses, como hemos visto en la lección. Las 10 tribus, ningún rey hubo bueno porque todos levantaron sus altares, pero luego de las 2 que quedó también le daban las espaldas a Dios, también se olvidaban de la ley de Dios. Entonces Dios permite que Nabucodonosor se lleve por 70 años. Y después de esos 70 años, Jeremías busca en la palabra Daniel busca en Jeremías el cumplimiento y entiende el cumplimiento y le da el significado, y Dios mismo levanta a Ciro, un rey pagano que no era de la nación de Israel, y da la orden para que Israel vuelva a Canaán. Y cuando regresa, el pueblo de Israel se vuelve monoteísta. Esta es una lección para nosotros, que cuando Dios permite algo, cuando Dios ha permitido algo en la historia de Israel, siempre ha sido con un propósito de cuidar a su pueblo. Muy bien. Ahora pasemos a estudiar las 5 épocas principales del Antiguo Testamento. Otra vez más, y repasemos. Antes de que Israel llegara a ser una nación, antes, personajes claves, a ver todos, ayúdenme, personajes claves, antes. Primeramente, ¿en qué libro se encuentra esta narración antes que llegara a ser una nación? Génesis. Génesis, claro, Génesis. Y los personajes claves, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿no? Muy bien, ¿no? Eso nos da una pauta para recordar. ¿Qué migraciones hubo en esta época? ¿Qué migraciones hubo en esta época? De Edén a Ur, de Ur a Arán, de Arán a Israel, y de Israel a Egipto. Ahí está, ya está. Nuestra mente. ¿Qué pactos principales se dio en esta época? Pacto edénico, adámico, noéico y abrahámico. Ya hemos pasado la primera época, imagínense, para memorizar. Luego tenemos Israel en Egipto. Israel en Egipto. Entonces, ¿qué personajes claves tenemos ahí?
Israel en Moisés Egipto. y el faraón. Moisés y Faraón. ¿En qué libro encontramos esta narración? Éxodo. El libro de Éxodo. ¿Qué migración principal hubo? De De Egipto a De Israel. Egipto a Canaán, a Israel. ¿Y qué caudillo hay en esta época? Moisés. Moisés. Principal caudillo. Muy bien. Ahora miremos a Israel en el desierto. ¿Quién es el personaje principal, el caudillo principal en el desierto? Moisés. Moisés. Libro donde se encuentra esta narración de esta época. Éxodo y Números. Recuerden, Éxodo y Números. ¿Saben lo que contiene el libro de Números? ¿Por qué tiene ese nombre Números, verdad? ¿Recuerdan? Por los Números, censos. censos, 2 censos. Al salir de Egipto se hizo un censo y antes de entrar a la tierra prometida se hace el segundo censo. Y todo este contenido tiene números. Entonces, si yo quiero conocer un poco de lo que es la peregrinación en el desierto, está Números. Libro donde se encuentra la narración de esta época es en Éxodo y Números. Migración principal. De Israel a Canaán. De Egipto a Israel. De Egipto a Israel. ¿Cuántos años duró esa peregrinación? 40. 40 años. ¿Qué pacto principal se hizo en esta época? Pacto mosaico. Mosaico. El pacto mosaico. Muy bien. Israel de nuevo en la tierra prometida. Israel de nuevo en la tierra prometida. Ya hemos dicho que estuvieron ya en la tierra prometida, fueron a Egipto, en Egipto creció el pueblo de Israel, ahora de nuevo están en la tierra prometida. ¿Quiénes son los personajes claves aquí? Josué, los 12 jueces, Samuel que se levanta ahí, Saúl, David, Salomón del Reino Unido, los 39 reyes del reino dividido y los profetas, los 17 profetas. Fíjese bien. Entonces, aquí cuando Israel sale de Egipto y llega a la tierra prometida, tenemos más personajes claves. Josué, los 12 jueces, Samuel, Saúl, David, Salomón, los 39 reyes del reino dividido y los profetas. ¿Y en qué libro se encuentra narrada esta época? Está en el libro de Josué, en el libro de Jueces, en el libro de Primera y Segunda de Samuel y en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Ahí encontramos toda la narración de esta época. Los caudillos de esa época, Josué, los 12 jueces, Samuel, Saúl, David, Salomón y los 39 reyes del reino dividido. El pacto principal que se hace en esta época es el pacto davínico. Y el pacto davínico es una promesa que del linaje de David va a salir un rey y es un rey eterno. Y hemos ya mencionado que eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, ¿no? Israel y Judá del cautiverio y más adelante. Personajes claves de esta época es Nabucodonosor, los profetas, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Nabucodonosor, los profetas, del retorno del cautiverio, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Libro donde encontramos toda esta narración es Segunda de Reyes, la última parte, Esdras, Nehemías, también Ezequiel y Daniel. ¿Qué pacto se dio en esta época? Ya no se dio ningún pacto porque ya hemos terminado con David, ¿verdad? Su silencio de ustedes quiere decir que están pensando. Gracias. Migraciones principales de Jerusalén a Babilonia y de Babilonia a Jerusalén. Los caudillos de Israel, Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿no?
Bien, hemos terminado la 7ª parte. Ahora finalmente, ¿no?, son los 50 eventos principales del Antiguo Testamento. Son 50 eventos principales que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí hay un ejemplo. Dice, si usted conociera hoy a una persona que nunca hubiera visto y ella le contara los 50 eventos principales de su vida, sabría usted más acerca de esa persona que de muchas otras que ya no conocía por muchos años. De igual manera, usted podrá aprender mucho más si se familiariza con los eventos principales de esta época, ¿no? Entonces vamos a trabajar antes de Israel llegara a una nación. Ahora sí quiero que abran sus micrófonos. Ustedes me digan ahora, ¿qué eventos principales hay antes de que Israel llegara a ser una nación? La caída del hombre. Antes de la caída del hombre. La creación. Muy bien, gracias. La creación, la caída del hombre. ¿Qué otro evento importante? Noé, el arca de Noé. El diluvio. El diluvio, muy bien. ¿Qué otro? La torre de Babel. Muy bien, el principio de las naciones, la torre de Babel. ¿Qué otra más? El traslado de No. El traslado de No. Ya. Ahora, eventos así principales importantes, eventos principales importantes. Nos quedamos en la torre de Babel. Nos quedamos en la torre de Babel. A ver, 4. Tienen que ser. El llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham, muy bien. La promesa del primogénito de Abraham. El nacimiento de Isaac. De Isaac. Luego. Cuando Dios pide de que Isaac lo sacrifique. El nacimiento de Jacob. Ya sería el otro. Y aquí ahora hay algo importante para el nombre de Israel. Después del nacimiento de Jacob, un acontecimiento para que el pueblo de Israel tenga ese nombre Israel. El ángel de Jehová pelea con Jacob y le cambia el nombre, ahora le pone Israel. El cambio de nombre, muy bien. Vamos, el cambio de nombre, ese vamos por el 8º. Luego. Los hijos de Jacob. Muy bien, pastor, los 12 hijos de Jacob, muy bien. Luego. José. José es vendido, muy bien. Vendido. Y luego. Migración a Egipto. Muy bien, pastor. Ya, ahí están, ¿no?, todos esos eventos principales antes de que Israel llegue a ser una nación. Gracias. Ahora, Israel en Egipto. ¿Qué evento principal hay Israel en Egipto? El paso del Mar Rojo. El Mar Rojo es cuando sale, ¿no? Estamos en Egipto. Primero los vuelven esclavos. La familia de Jacob llega a ser una nación. La familia de Jacob llega a ser, recuerde, entran 70 y llega a ser una nación. ¿Qué más? Luego los vuelven esclavos. Se llegaron a multiplicarse. La esclavitud. Exacto, la esclavitud. Se levanta un faraón que no conoce a José y viene la esclavitud. Y luego, ¿qué acontecimiento importante? Las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Antes de eso. El llamamiento de Moisés. Nacimiento de Moisés. Nacimiento de Moisés. Muy bien. Y luego, Moisés, ¿cómo es llamado? ¿Qué le pasa a Moisés para que entienda su llamado? La zarza ardiente. La zarza ardiente. Gracias, pastor. Y luego, Moisés es enviado a Faraón y ya el pastor dijo las 10 plagas. ¿Qué otro acontecimiento importante cuando sale el pueblo de Israel?
Cruza el Mar Rojo. ¿Los primogénitos? Antes de eso. La muerte de los primogénitos. Ya, está dentro de las 10 plagas. Salem, la Pascua, no se olviden, la Pascua. La Pascua y el Éxodo. Muy bien, y ahí tenemos 19. Ahora miremos Israel en el desierto. ¿Qué eventos principales hay en el desierto? Moisés recibe los 10 mandamientos. Exacto, gracias, pastor. Fue dada en el monte de Sinaí los 10 mandamientos. ¿Qué otro acontecimiento súper importante para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel construye un becerro de oro. Ya, eso es algo negativo. Luego. El maná. Por la desobediencia de Moisés pierde el entrar al otro lado. No. Un evento, evento, por ejemplo, un evento que ayudó a adorar al pueblo de Israel a Dios. El tabernáculo. Exacto, pastor, el tabernáculo. No se olviden, eso es súper importante para nosotros, el tabernáculo. Luego. La gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada, ¿cierto? Moisés. Recuerden que desde ahí se mandó a los 12 espías a Canaán. Eso es un acontecimiento importante, ¿verdad? 10 regresan con un reporte negativo y 2 regresan con un reporte positivo, ¿no? Luego vemos la peregrinación en el desierto y lo que les he ido repitiendo constantemente, una nueva generación es enseñado en Moab. Llegan a Moab, la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida es enseñado por ley, por Moisés, y el producto de eso tenemos el libro de Deuteronomio. Y luego Josué llega a ser sucesor de Moisés, ¿verdad? Muy bien, ahora de nuevo en la tierra prometida. ¿Qué eventos principales hay en la tierra prometida? Moisés muere, Josué es llamado, Josué toma al pueblo de Israel. A partir de ese momento, ¿qué pasa? La muerte de Josué. Cruzan el Jordán. Exacto, es un evento importante, el cruce del río Jordán. Excelente. Luego, ¿qué hace Josué luego? Toma Jericó. No, divide entre las 12 tribus. La división de la tierra prometida entre las 12 tribus. Luego usted ya ha dicho, murió Josué. ¿Y qué pasa después de la muerte de Josué? Se levanta una generación que no conoce al Señor. Levanta una generación que no conoce al Señor. Y la obra que él ha hecho. La obra que ha hecho, gracias. ¿Y qué hace Dios para producir avivamientos en su pueblo? Levanta jueces. Levanta jueces, gracias. Levanta jueces, ¿verdad? Y hay una mujer que destaca Débora. En este tiempo. Débora como juez, Débora. Otra. Sansón. No, mujer. Ruth, no se olviden de Ruth. Ay, bueno. Luego. Noemí, gracias, otra mujer muy importante, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos a Samuel, el ministerio de Samuel. Luego otro acontecimiento que también es importante, que Israel demanda un rey. Saúl es ungido como rey. Siguiente acontecimiento. David. Muy bien, David llega a ser rey. Luego siguiente. Salomón llega a ser rey. Siguiente. ¿Qué hace Salomón? Roboam y Jorobán que dividen el reino. ¿Qué hace Salomón? ¿Qué actividad? Construye el templo. Construye el templo. Construye el templo. Muy bien, la construcción del templo es importante para nosotros.
Luego muere Salomón, el reino se divide y hay dos profetas en medio de esos tiempos, ¿recuerdan? Elías y Eliseo. ¿No? Muy bien, pastor. Y Eliseo, ministerio de Elías, ministerio de Eliseo es importante en ese periodo. Y luego los profetas amonestan a Israel y a Judá. Ya hemos visto eventos principales en la tierra prometida. Ahora, eventos principales en el cautiverio y más adelante. ¿Qué eventos importantes hay en ese periodo? Destrucción de los muros de Jerusalén y del templo por Nabucodonosor. Ya, muy bien. Entonces es la cautividad de Judá, ¿verdad? Un acontecimiento importante, la cautividad de Judá. Muy bien. Pero antes de la cautividad de Judá, ¿qué pasó con Israel? Reino se divide. El reino se divide, están en dos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el reino del norte? Fue llevado por los asirios, entró en cautiverio por los asirios. Por los sirios. Dispersados, pastor, dispersados, porque nunca más se unieron, ¿no? Los dispersaron. No lo llevaron cautivo a un lugar, sino lo dispersaron y nunca más. Deportación de Israel a Siria. Ajá, listo. Y luego viene Judá. Luego ahí también vamos a ver la visión que tiene Ezequiel en la cautividad. Y luego tenemos ahí también otro evento importante, a Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerden que Daniel está cautivo en Babilonia. Ezequiel está cautivo en Babilonia. Son los profetas del cautiverio, ¿verdad? Entonces ahí está. Daniel es arrojado al foso de los leones. Persia conquista a Babilonia. Y Judá regresa a Jerusalén. Y hay una mujer que destaca en ese tiempo. ¿Cómo se llama ella? Isabel. Esther, ¿verdad? Bien, llegan las profecías de Ageo, Zacarías, Malaquías. Hay los años de silencio y nace nuestro Señor Jesucristo. Bien, pastores, hemos visto de 8 maneras toda la estructura del Antiguo Testamento. Y a la medida que han ido respondiendo, me alegra porque sí están ya teniendo toda la estructura del Antiguo Testamento para poder estudiar mejor, ¿verdad? Llegamos a la parte final de la clase del día de hoy. A estas alturas que vemos que ya tenemos en mente toda la estructura general del Antiguo Testamento y ver en la historia cómo se cumplen los pactos que Dios hizo con la humanidad. No se olviden continuar con esta lección viernes a viernes a las 3 de la tarde, hora peruana. Antes de pedirnos, te invito a que me acompañes a poder orar. Padre Celestial, gracias te doy por esta noche. Tu inmensa palabra, Señor, nos ilumine y nos guíe, Señor, a poder trazar y enseñar todo lo que hemos aprendido, Señor, a la luz de tu palabra. Bendecimos tu nombre, bendecimos la vida del expositor, de cada siervo tuyo que está presente el día de hoy, Señor. Bendecimos a aquellos pastores que todavía no han podido ingresar por algún motivo. Señor, rogamos los puedas guiar, iluminar ahí donde estén en sus ministerios. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa enseñanza el día de hoy y rogamos todos, Señor, podamos estar el próximo viernes en continuación con los estudios que nos has permitido llevar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre Santo, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados pastores. Nos vemos el próximo viernes, 3 p.m. hora peruana.